Estudiando los 12 profetas menores, Ya habíamos concluido con el libro de Amós. Ahora estamos ya, hace 3 domingos, cuarto hoy, estamos estudiando el libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 2. Libro de Joel, capítulo 2. Ahí van a estar este día las Sagradas Escrituras. Que Dios bendiga, ¿cierto?, la vida de nuestro hermano Gerson, que hoy día nos acompaña por la misericordia del Señor, de la iglesia, ¿cierto?, adora a Dios. El Señor les bendiga cada día a ellos por el amor de Cristo. Libro de Joel, capítulo 2. Estudiaremos desde el versículo 1 al versículo 6. Joel, capítulo 2, versículo 1. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende de él el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Amén. Dios Padre, agradecemos que por tu amor y por tu gracia podamos estar estudiando esta porción de las Escrituras. Hemos sido reconciliados por medio de tu Hijo y nos has dado la dicha de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Oh Espíritu Santo, tú nos enseñarás todas las cosas que Cristo ha dicho. Oh Espíritu Santo de Dios, tú nos recordarás todas las cosas. Tú nos convencerás de pecado, de justicia y de juicio. Oh Espíritu Santo de Dios, denos la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de las Escrituras, para entender qué quiere decirnos, Señor, a través de esta preciosa palabra. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesús, oh Padre. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Joel. Este ya es el quinto profeta menor que hemos estado estudiando a lo largo, ¿cierto?, de estos años. Hemos dicho que el momento que le tocó predicar a Joel era un momento muy difícil. Había acontecido sobre el pueblo de Judá una plaga de langostas muy grande. Esa plaga de langostas fue una plaga sin precedentes, pues no era nada parecido a lo que ellos vivían en Medio Oriente, porque en Medio Oriente y en algunas partes de África es común esta plaga de langostas. Pero la plaga que a ellos les tocó era sin precedentes, porque lo dice poéticamente Joel en el versículo 4 del capítulo 1. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, todos sus alimentos, todas sus cosechas habían sido afectadas. El libro de Joel, este es el único profeta, ¿cierto?, que lleva ese nombre, y dentro de las Escrituras no hay ninguno que se llame Joel. Joel, cuyo nombre es Jehová es Dios. Siempre que se reitera Jehová es Dios,
Estamos hablando de que Dios debe ser conocido por aquellos que quizás tienen, como lo era el pueblo de Israel, el pacto, pero lamentablemente se habían alejado de él. Si hay algo que las Escrituras nos mostrarán a lo largo de Joel, no es el pecado que cometió, porque aquí no nos muestra de idolatría, nunca hallará ninguna de estas cosas, pero sí se les llamará siempre al arrepentimiento. Estamos hablando de un reino del sur, llamado Judá, que estaba siendo poco penitente delante de Dios. No estaba reconociendo su pecado, no estaba en un constante arrepentimiento en su vida. Por lo tanto, como lo vimos, ¿cierto?, cuando en el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel, pudimos ver cómo el Señor le dijo en el monte de las bendiciones y de las maldiciones: si ustedes hacen estas cosas, serán benditos. Si ustedes no hacen estas cosas, serán maldecidos. Y una de las maldiciones era esta plaga de langostas que había venido sobre ellos. En ese tiempo, Joel debe llevar al pueblo de Judá a reconocer, como dice el verso 14, proclamar ayuno, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová. Los lleva al arrepentimiento, los lleva a llorar, los lleva a lamentar por el juicio que había venido, no por la causa, si lo podríamos decir, no por causa del clima o por causa de la naturaleza, sino por la ira de Dios. Si hay algo que se repetirá una y otra vez en el libro de Joel, y podemos decir que de toda la Biblia explícitamente Joel es Joel es el que más habla del día del Señor, explícitamente hablando, utiliza la palabra día de Jehová. Y hablando de este día de Jehová, él quiere, de acuerdo a lo que está aconteciendo en su tiempo actual, en su tiempo, ¿cierto?, en el tiempo de Joel, por medio de esa plaga quería mostrarle algo que se pudiera parecer al día de Jehová. Por medio de la profecía que vendría después de esta, porque no solo las langostas azotarían este pueblo, sino que sobre Israel y sobre todas las naciones vendría un juicio de parte de Dios, ya no por langostas, sino como un ejército que asolaba todo a su paso. Y en tercer lugar, Joel habla de la escatología, hablando del juicio final que vendrá sobre todas las naciones. En eso, aproximadamente, esto se va dividiendo este libro de Joel. Y hemos llegado al capítulo 2, donde comienza a hablar desde lo que viene en el futuro inmediato de ellos. Recuerden, en su tiempo actual estaban viviendo la devastación por la plaga de langostas que había venido por juicio de Dios sobre Israel. Ahora, utilizando lo mismo que ellos estaban viviendo, utiliza este ejemplo para mostrar con respecto al ejército que vendría a asolarles. Porque ya estaba mostrando que este pueblo no tenía un corazón arrepentido, no tenía un corazón penitente delante de su Dios. Verso 1 del capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Nuevamente, Joel quiere mostrar acerca de lo que significa este día de Jehová. Si la devastación de la langosta era algo terrible, que había azotado a su pueblo, porque no es como ahora que nosotros podemos ir a comprar en el supermercado, o si se acaban algunas cosas, nos pueden exportar cosas. En aquellos días, si las langostas devoraban todas sus cosechas, iba a venir una gran hambre, que iba a morir muchas personas. Pero si eso era algo terrible, si eso era parte, de alguna manera era una pequeña pincelada de lo que es el día de Jehová, Joel en ese tiempo tan difícil les viene a predicar que vienen tiempos peores. No viene a hablarle al filo de bendición, sino que viene a hablarle que vienen tiempos peores para los corazones no penitentes. ¿Y qué debía hacer? Tocar en Sión, tocar trompeta. Hemos visto por medio de la palabra del Señor, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de cómo habían diferentes clases de trompetas. Vamos al libro de Números, capítulo 10. Eran 2 trompetas de bronce que se utilizaban por diferentes fines, y es lo que debemos lograr identificar en el libro de Joel. Números,
libro de Números, capítulo 10, versículo 1. Números 10, 1. Dice la Escritura así en el verso 1, Números capítulo 10, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Y cuando tocares, que dice, alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarás para sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estas trompetas de plata se utilizaban para diferentes fines. Y uno de estos fines, ¿cierto?, era para la batalla, por el alarma, para mostrar el mal que podría venir sobre el pueblo. Según aquí, ¿cierto?, el capítulo 2 del libro de Joel, dice tocar trompeta, ¿dónde? En Sión, en el monte donde estaba la presencia del Señor, donde estaba el arca del pacto. Desde ese monte debía tocarse esta trompeta para dar alarma, del cual dice en Santo Monte: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Aquí dice que este sonido de trompeta, según su contexto, era para alertar al pueblo y para alertar ese mal que vendría sobre ellos, porque sobre ellos vendría un juicio terrible, tan terrible que debían temblar no solamente los que estaban en los contornos de Israel, sino todos los moradores de la tierra. Y aquí ya empezamos a ver características acerca del día del Señor, porque el día de Jehová, ese día de la ira del Señor, no iba a ser solamente un juicio para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones impías, para todas las naciones impenitentes. Vendría ese día tan temible como la vimos la vez pasada, donde gritará el valiente. El valiente en aquel día, el guerrero, si lo podemos decir, gritará de espanto cuando se avecine ese juicio tan temible de Dios. Y si aquellos guerreros gritarán de espanto, ¿cuánto más los que no lo son? Ese día será tan terrible, del cual Jeremías capítulo 4 versículo 8, hablando de esa trompeta, Jeremías capítulo 4 versículo 8, muestra cómo en el pueblo de Israel se utilizaban estas trompetas para alertar al pueblo. Jeremías capítulo 4 versículo 8. Porque debía alertarse al pueblo del mal que se avecinaba. Jeremías 4 verso 8 dice así la palabra del Señor: por esto vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije: ay, ay Jehová Dios mío, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma.
Si aquel pueblo podía quedar aterrorizado ante aquel día de Jehová, ¿cuánto más las demás naciones? ¿Cuánto más aquellos que recibieran este castigo tan terrible de parte de nuestro Dios? Porque es un día de espanto, es un día de juicio, es un día donde aún los sacerdotes y estas personas que parecían ser más cercanas al Señor quedarán atónitos. Pero ellos debían, ¿cómo debemos mostrarnos ante un juicio? Penitentes, ¿cierto? Por eso le dice aquí, vístanse de qué cosa, de cilicio, endechen, aúllen. El corazón penitente se va a mostrar así ante el juicio del Señor, pero el corazón no arrepentido va a tener que recibir el impacto de todo el juicio de Dios, del cual dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina, y no escaparán, así como no puede escapar una mujer que está a punto de dar a luz su bebé. Ese juicio del Señor será terrible sobre un pueblo que no se arrepiente. El libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 3, Ezequiel 33, versículo 3, nos muestra cómo debían hacerlo los atalayas de Israel cuando vieran el mal. Vamos a leer desde el verso 1, Ezequiel 33, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Era importante tocar esta alarma? ¿Era importante tocar esta trompeta cuando el mal se avecinaba? Sí, es importante. Y es lo que nosotros, cuando estamos predicando el Evangelio, debemos hacer. Debemos tocar esa alarma, debemos alertar a los moradores de la tierra, debemos alertar a las gentes que la segunda venida de Cristo se acerca y será un día temible. Y será un día terrible para todos los corazones no penitentes. Jesús lo dijo de manera muy clara, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Todos tendrán que perecer si no se muestran penitentes ante el juicio de Dios. Pero debemos escuchar esa señal de alerta que viene ¿desde dónde? Desde el monte de Sión. Ese monte de Sión es donde se hace referencia al monte donde estaba el templo, de donde la presencia del Señor venía sobre el arca del pacto. Es decir, desde el monte del Señor sonaría la alarma que la ira de Dios se acercaba sobre los moradores de la tierra. ¿Y qué debían hacer los moradores de la tierra? Según Joel, temblar. Debían temblar ante la ira del Señor. Pero vemos gente que a veces le tiene más miedo, no sé si se han fijado, personas le tienen más miedo al diablo que a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. No teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. El libro de Hebreos capítulo 10 dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, pero la gente está temiendo más al diablo que a las cosas de Dios. Y eso es algo que a nosotros debiera alertarnos, porque con el Señor no se juega. Con el Señor no se juega. Desde ese monte Sión debía anunciarse los terribles juicios que vendrían sobre el mundo entero. No olvidemos lo que dijo Jesús en Lucas 13, verso 3, como anteriormente lo decía. Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 1. Lucas 13, versículo 1. Dice así la Escritura. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos?
Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se fija que hay gente que dice, oye, pero a esta persona que le pasó esto tan terrible en su vida, debe ser porque eran los más pecadores? Gente que dice, no, pero a esta persona le pasó cierta situación, eso le pasó porque ha pecado mucho. No, el Señor dice, si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer. Si no nos mostramos penitentes y no nos humillamos delante del Señor, si no nos apartamos de nuestros pecados, si queremos seguir permaneciendo en nuestra maldad, tendremos que sufrir el justo juicio de Dios. Debemos tocar alarma, hermano, porque desde el monte del Señor, de donde la presencia del Señor viene, hay que anunciar estas verdades de la palabra de Dios. Porque es desde ahí donde el Señor anuncia su verdad. Es desde ahí. Si nuestros corazones han sido avivados, si nuestros corazones han sido transformados por la obra del Espíritu Santo, debiéramos estar dando alarma. Debiéramos estar mostrando a las personas de que la ira de Dios se acerca. Es muy hermosa esa película de El progreso del peregrino, donde John Bunyan, ¿cierto?, en este libro, muestra que el cristiano es exhortado a huir de la ira venidera, a huir de lo que se aproximaba. Y él podía sentir ese terror por la ira de Dios, pero posteriormente descansar en la cruz de Cristo. Es así, amado hermano, somos mandados a anunciar todo el consejo de Dios, no solamente las bendiciones, no las sanidades, sino que Dios está airado, como dice el Salmo 7:11, contra el impío todos los días, porque Él es un juez justo. Si no hay un arrepentimiento, y lo hemos dicho muchas veces, ¿qué significa arrepentimiento? Muchas veces hablamos de arrepentirse, muchas veces hablamos de que nos mostremos con un corazón penitente, pero creemos saberlo. ¿Pero qué dice la Escritura acerca del arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de actitud, es alejarnos del mal, alejarnos del pecado, mostrar que estamos verdaderamente arrepentidos. Hay personas que dicen que lloré por mi pecado, aunque el llorar es parte, pero no muestra si verdaderamente nuestro corazón se ha arrepentido verdaderamente. Recuerde que acá un rey de Israel, muy pagano y muy malo, cuando se le notificó que venía el juicio de Dios sobre su vida, en un momento, ¿cierto?, anduvo en silicio, se humilló, y el Señor, ¿cierto?, lo perdonó, y después, ¿qué volvió a hacer acá? Volvió a sus antiguos pecados. Eso no es un arrepentimiento para la vida, porque el arrepentimiento que Dios produce en el corazón del hombre y de la mujer es un arrepentimiento que muestra las evidencias de alejarse del pecado, de aborrecer el pecado de todas nuestras fuerzas. Como lo hemos dicho antes, este día de Jehová es un día temible para los impíos. Ese día de Jehová es un día terrible. Vamos a Sofonías 1:14. Sofonías 1:14. Sofonías 1:14. Qué hermoso libro que hace el año pasado pudimos estar viendo con la misericordia del Señor. Recordemos que Sofonías va al grano al tiro, siempre hablando, ¿cierto?, una y otra vez de este juicio del Señor. Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice así: cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Entiéndase valiente, en el hebreo es guerrero. El guerrero está acostumbrado a ver, ¿cierto?, amargura, está acostumbrado a ver desastres. Pero dice que allí gritará, y esa palabra gritará está haciendo mención de dolor, de angustia, de desesperación. Si el más valiente gritará en aquel día, si ese día es amargo, ¿cuánto más será para aquellos impíos que no tengan su fe y su esperanza en Cristo? Lo hemos dicho, cuando la palabra dice ciertamente vengo en breve, o cuando dice está cercano, no está hablando de un día que una persona pueda conocer aquí en la tierra. Está hablando de que es inminente,
Está hablando de que su venida es inminente. Puede ser en cualquier momento. Y cuando algo es inminente, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar preparados. La inminente venida del Señor, su inminente segunda venida, debe alertarnos a cada uno de nosotros. Debe alertarnos a estar preparados para aquel día tan terrible. Ese día está cercano. Volvamos a Joel, capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Muchas veces miramos, ¿cierto?, con asombro cuando leemos Santiago y dice: ¿creéis que Dios es uno? Bien hacen. Los demonios creen y tiemblan. Pero vemos que ni aún la iglesia tiembla muchas veces. Vemos que menos los impíos tiemblan ante el Señor. Pero cuando Él se manifieste, cuando su juicio venga, tendrán que estremecerse ante el juicio temible del Señor. Porque ese día está cercano. Ese día es inminente. Verso 2. El profeta, como lo es cada uno de ellos, utiliza paralelismos. Es decir, utiliza esta palabra parecida, oraciones parecidas, para recalcar el juicio. El profeta, como bien lo hemos dicho, ¿cierto?, su género literario es profético, por lo tanto es poético. Si queremos tomar las profecías de Dios y tomarlas textualmente, vamos a hablar puros disparates como algunos escatólogos lo están haciendo hoy en día. Pero esto es, ¿cierto?, es simbólico. Estamos viendo que el profeta siempre habla con símbolos. Él necesita hacerle saber a la persona que está oyendo este mensaje, necesita hacer que él se imagine de alguna manera el juicio de Dios, aplicándole sonidos, aplicándole imágenes vívidas, para que esta persona pueda entender de qué se trata lo que se está hablando. Recuerden que antes no existían las películas, no existían lo que son la televisión. Entonces los profetas debían mostrar poéticamente estas cosas. Y es así cuando empieza a describir ese día que viene. Día, dice, de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y día de sombra. ¿Se fija cómo se utilizan estos paralelismos? Son oraciones muy parecidas, pero que quieren transmitirnos algo. La imagen que nos pone Joel acerca de ese juicio de Dios quiere que nos imaginemos un día de tinieblas, es decir, un día de la más densa oscuridad. ¿Y qué es lo que produce la oscuridad en nosotros? Creo que en la mayoría de los seres humanos la oscuridad profunda produce esa angustia, produce esa desesperación de no saber dónde estoy pisando, de no saber dónde me encuentro. Pero ese día debía ser, según el paralelismo, un día de tinieblas, obviamente un día de oscuridad, un día de nube y de sombra. Este es un contraste entre cómo ese día que está cercano será un día de tanta aflicción. Porque lo que es los símbolos de tinieblas, oscuridad, nube y sombra, eso dentro del contexto profético es un símbolo de miseria, es un símbolo de angustia, es un símbolo de aflicción. Entonces, obviamente ellos conociendo todas estas imágenes vívidas, cuando el profeta hablaba de días de tinieblas y días de oscuridad, estaba hablando que ese día iba a ser un día bueno o malo. Iba a ser un día terrible. Es como algunas personas dicen: ¿cómo estuvo tu día? Malo. Es como si una nube negra anduviera sobre mí. Eso es lo que él quiere decir, pero esto no solo era una nube negra, era una más densa tiniebla, era un día mismo, donde está toda la claridad, pero era oscuridad, era una oscuridad. No había escapatoria a ninguno de ellos. Veamos cómo Isaías también ocupa este lenguaje. Isaías, capítulo 5, verso 30. Isaías 5:30. Isaías ocupa este lenguaje, muchos de los profetas. Vamos a hacer una breve mención para que entienda que ese es el significado que se le da a ese día de oscuridad, día de nubes, día de tinieblas. Es una imagen que nos muestra la angustia de ese día. Isaías 5, versículo 30.
Dice así: y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Las tinieblas son comparadas con qué cosa? Con la tribulación. Y si lo puede ver, como lo dijimos cuando vimos Apocalipsis, ¿se acuerda qué es lo que significaba el mar para el judío? Si aquí para nosotros el mar, la playa es lo mejor, es como lo más feliz para nosotros, pero para el judío no. Recuerden que en ese mar, donde ellos están, o lo que ellos le llaman como mar, es un lugar donde sufren las catástrofes más grandes. Porque los vientos que se generan ahí son vientos pero terribles. Entonces para ellos el mar es sinónimo de miedo, es sinónimo de aflicción, es sinónimo de lo más terrible que pueda pasar. Por eso Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Y el mar no era más. Pero si no entendemos que son símbolos, es simbólico el lenguaje profético, vamos a decir, entonces los peces, ¿dónde van a andar? No va a haber nunca más. ¿Qué está queriendo decir ahí? Ya no va a estar la aflicción, no va a estar eso que nos aterroriza. Entonces en el lenguaje profético siempre el mar, las tinieblas, la oscuridad, las nubes son sinónimos de angustia, de tribulación, de desesperación. Isaías capítulo 8, verso 22. Nuevamente utilizando este lenguaje simbólico para ponernos imágenes vívidas en nuestra mente. Dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Es decir, estas personas quedarían inmersas en la más densa oscuridad, provocando en ellos desesperación. Pero ¿qué haría un escatólogo irresponsable hablando del día del Señor? Diría: ese día es un día donde todo va a estar oscuro, todo. ¿Se fija cómo podríamos sacar la escatología de lo que Joel verdaderamente quería decir? Por eso veamos, siempre los profetas hablan de manera simbólica. Apocalipsis es un libro profético, es un libro, ¿cierto?, que se debe ser tomado de manera simbólica, su lenguaje. Y esos símbolos, ¿dónde vamos a encontrar los significados de esos símbolos? En el Antiguo Testamento. En muchas de las palabras dichas por el Señor. Luego, volviendo, ¿cierto?, a Joel, sigue describiendo ese día inminente sobre la tierra, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Que dice: como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. A veces, cuando nos ponemos a estudiar el libro de Joel, hay una cosa que nos llama la atención. Que en primer lugar no se nombra ningún rey. En segundo lugar, no se nombra ninguna cosa que usted pueda adecuar en alguna parte de la historia de Israel. Entonces aquí no podemos decir: estos son los babilónicos, estos son los asirios, No podemos decir eso. Está estructurado de tal manera que nosotros nos focalicemos en la inminente segunda venida de Cristo. En la inminente día del Señor, ese día de ira, ese día de juicio que viene sobre el mundo entero. Eso es lo que nos quiere transmitir ese día de Joel, más que decirnos: esto ocurrió tal fecha. Está utilizando una catástrofe para mostrarle a las personas que el día del Señor será aún más terrible de lo que están viviendo en su tiempo. Esto es para sacar de la cabeza a aquellas personas que dicen: el infierno está en esta tierra. No sé si usted ha escuchado eso. Mucha gente dice: no, si el infierno lo estamos viendo aquí. Ellos no saben lo que están hablando. Joel es como que le dijera: usted no sabe lo que está hablando. Porque ese juicio será un juicio muy tremendo. ¿Cómo sobre los montes? Sobre el alba. Aquí, para poder entender esa parte, debemos irnos al contexto, a las langostas. Recuerden que él está utilizando también la plaga de langostas para mostrar el juicio que viene más adelante para ellos y para el mundo. Las langostas,
Cuando viene la plaga, ¿qué es lo que sucede con ellos? ¿Cierto? Vuelan. Son como esos saltamontes grandes, vuelan. Y cuando está esa plaga de langosta y se extienden por arriba de los cerros, si lo podemos decir, por los montes, es como si una nube de oscuridad se acercara. No sé si ha visto los videos, investigué un poco sobre eso y vi cómo esas plagas de langosta, ¿se acuerdan cómo decíamos? Se podían extender hasta de 1 kilómetro. Imagínense de 1 kilómetro de langosta, una junta atrás de otra, saltando por los montes y apareciendo por el cielo mismo. Entonces está explicando que cuando venga ese día tan terrible, va a venir un pueblo así de grande. Así de grande como esas langostas que se extienden, así va a ser ese pueblo que vendría a asolar en aquel día de Jehová. En aquel día que venía en un presente cercano para ellos. Porque recuerde que el día de Jehová Joel también lo está viendo, que viene sobre ellos cercanamente. Y viene cercanamente como un ejército, tal como ese ejército de langosta que se extendía sobre ellos. Así vendría sobre Judá y el mundo entero un pueblo fuerte y grande. Aquí está hablando, ¿cierto?, de ese significado de angustia y miseria que traería Dios como ira sobre un pueblo no arrepentido. Este instrumento de juicio que vendría sobre la tierra traería una destrucción jamás experimentada por ellos. Cuando se habla de aquellos días de su segunda venida, de esa ira del Señor, se habla de un día que nunca ha sido aquí en la tierra, ni lo será después de eso. Entonces, cuando hablamos de los juicios de Dios, son inimaginables. Eso es lo que quiere decir el profeta. Son un juicio y es un día inimaginable, que no tiene comparación. Si usted piensa que el holocausto, muriendo tanta gente, cuando no sé si ha visto la foto, apilados los cuerpos, si usted cree que eso es terrible, si usted cree que el terremoto de Haití o el terremoto que ocurrió aquí es terrible, los juicios del Señor son mucho más tremendos que eso. No tienen ni siquiera comparación con lo que la tierra ha vivido. Vamos a Joel, ahora el verso 3. Joel, capítulo 2, verso 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Vea cómo el final del verso 3 y el final del verso 2 son muy parecidos, porque dice, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá. Y luego, ¿cierto? El verso 3 dice, ni tampoco habrá quien escape de él. El profeta quiere recalcar que ese juicio que viene no tiene comparación. Es un juicio que los dejará devastados. Y nuevamente, como lo es el símbolo profético, en los paralelismos que él va utilizando, dice, delante de él consumirá fuego, y tras de él abrazará llama. Es decir, cuando venga ese ejército, y el fuego que representa, el juicio que devora todo lo que está a su paso. Mucha gente cree que el infierno, ¿cierto?, una de estas de estar en un fuego, así como una vez sale en YouTube los jóvenes que fueron al infierno, los jóvenes que después fueron al cielo y muestran que la gente estaba quemándose ahí, pero debemos entender que cuando se habla del juicio del fuego, está hablando lo más devastador que puede haber. Converse con las personas que se le ha quemado su casa y ellos le podrán transmitir lo devastador que es. Cuando muchos de sus familiares quedaron adentro y fueron consumidos por el fuego junto con todas sus pertenencias. Es algo terrible. Ellos, en su tiempo, era terrible el fuego porque cuando venían estos ejércitos extranjeros, le ponían fuego a todo lo que estaba a su paso y destruía todo lo que ellos amaban. Sus lugares de gobierno, sus lugares, ¿cierto?, donde ellos se juntaban, sus templos, todo era arrasado y asolado por el fuego. Eso quiere decir que no quedaba absolutamente nada. Entonces, cuando veían a este ejército, en esta visión lo ve Joel, como un ejército que viene como fuego, y tras de él, ¿qué dejó? Nada, porque tras de él venía como llama, es decir, consumió todo lo que había. Lo que estaba delante de él, según uno lo veía como fuego, y cuando pasó, detrás de él no dejó nada. Eso está diciendo en palabras simples. Luego, siguiendo con este paralelismo, dice, como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Y luego dice, será, y detrás de él
como desierto asolado. Nuevamente utiliza el paralelismo. El huerto del Edén es lo más completo, es lo más hermoso que podemos ver a nuestra vista, si de alguna manera tuviéramos la oportunidad de verlo. Pero es lo más hermoso. Edén es comparado a la Escritura como lo más hermoso. Entonces cuando llega este ejército se encuentra con lo más hermoso. Y cuando pasó por ahí, ¿qué dejó? No dejó nada. Asolados no dejaron nada. Ese hermoso Dios lo destruyó por completo. Podemos ver en esta guerra que está aconteciendo en Ucrania. Si usted puede ver fotos de cómo era ahí, era hermoso. Y ahora, actualmente, ¿cómo está? Todo en el suelo. Eso es lo que quiere decir. Cuando venga ese ejército, cuando venga ese juicio del Señor, no dejará nada a su paso. Y si todo queda asolado, y si todo es consumido por el fuego, y si todo es abrazado por la llama, ¿quién podrá escapar? No hay quien escape de los juicios de Dios. No hay quien escape de los juicios de Dios. Y eso también lo quiere dejar claro el libro de Apocalipsis. Cuando aquellos que están escondidos en las peñas dicen a las peñas, caed sobre nosotros para huir de la ira de este bien. Aún estando en esas peñas escondidas, ellos no podían hacer absolutamente nada. Porque el juicio del Señor no hay quien escape. Ni por muy poderoso que sea en la tierra, ni por muchas pertenencias que puede tener. Nadie puede escapar del juicio de Dios que se aproxima sobre las naciones. De este juicio que viene de parte de Dios, nadie puede huir. El libro de Amós, el libro que habíamos estudiado, ¿cierto? La vez pasada, dice en el capítulo 9, con respecto a lo que estamos hablando. El libro de Amós, capítulo 2, dice así: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Quién puede escapar de la ira de Dios? ¿Quién puede huir de Él? Que aunque una persona cavase hasta el Seol mismo, no podría huir de Él. Que aunque una persona subiera hasta el cielo mismo, de allá mismo el Señor los haría descender. Entonces el Señor quiere dejarnos claro, de ese juicio, ¿quién escapa? Ni siquiera los más astutos, ni siquiera los más sagaces, ni siquiera las personas más entendidas pudieran escapar de ese juicio de Dios. Porque cuando el juicio de Dios viene, no hay quien pueda escapar. Joel capítulo 2, verso 4 dice: su aspecto como aspectos de caballos, y como gente de a caballo correrán. Cuando hablamos de esto, recuerden nuevamente las langostas. Es sorprendente, ve la foto de una langosta. Hermano, si tiene la oportunidad, vea la foto de una langosta y su cabeza es muy parecida a la cabeza del caballo. Y recuerden que el caballo en el antiguo Israel y en la antigüedad no era utilizado para sembrar. Cuando hablamos de un caballo en la antigüedad, estamos hablando de uno de las armas más temibles para el hombre. Eso lo pudieron sufrir los indígenas que habían en este país cuando vieron a los españoles andando en caballos, pensaban que aquí ya era su fin. Porque eso le daba un elemento de rapidez para poder matar a todo lo que está a su paso. Entonces, utilizando esta similitud con la plaga que ellos tenían de langostas, hablaban de que ese aspecto que tenían, iban a tener ese aspecto como de caballo, como de gente a caballo que iba arrasando con todo a su paso, con todo lo que hubiera a su alrededor. Eso, cierto, lo hemos visto anteriormente en Apocalipsis 9.3. Apocalipsis 9.3. Eso leemos del simbolismo que se utiliza. Y que muchas personas quisieran encajonar estas cosas y a veces ponerle, no son los misiles que hay, son las cosas, quieren buscar de alguna manera el significado, pero todo esto es simbolismo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 3, dice así: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hay personas que le han buscado un significado a estas langostas,
Han dicho, no, estas langostas son armas que tienen los estadounidenses, son armas que tienen los de la OTAN, pero entendamos, simbólicamente esto representa a los caballos. Y representando a los caballos con sus jinetes, destruyendo todo lo que está a su paso, está hablando de guerra, está hablando de un juicio que viene por medio de la guerra, por medio de la destrucción. Veamos eso en Jeremías 51, 27. Jeremías 51, 27. Siempre lo que son las langostas y los caballos son utilizados para mostrar el juicio que viene por medio de la guerra, por medio de las armas más temibles que uno se puede imaginar. Jeremías 51, 27. Dice así la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 51, verso 27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ellos, juntad contra ella a los reinos de Ararat, de Mine y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes, y todos sus príncipes, y todo el territorio de su dominio. Obviamente las langostas son comparadas con los caballos. Los caballos, ¿qué es lo que eran para ellos? Armas letales en la guerra. Entonces aquí estamos hablando de que Joel obviamente está comparando esas langostas con ese ejército que viene y con ese ejército cuyo aspecto, ¿cierto?, era como aspecto de caballo y como gente era caballo, era un ejército con las armas más temibles. Luego, poniéndole sonido, y aquí es hermoso cómo Joel, por medio de palabras, puede hacernos entender el sonido. Miren lo que dice Joel capítulo 2, versículo 5. Le está explicándole a las personas y está haciendo que se imaginen cómo va a ser ese juicio. Joel capítulo 2, verso 5. Como estruendos de carro saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto a la batalla. Esas son imágenes que para nosotros no son tan familiares, pero para ellos que vivían en constantes guerras, sentir cómo esos carros con caballos que los tiraban se acercaban a ellos era un sonido estremecedor, porque no era solamente un carro, eran muchos carros que se acercaban, y ahí no estaba todo pavimentado como está aquí. Eran carros que arrasaban, que arrastraban con todo, produciendo un sonido de angustia, un sonido de desesperación, como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes. Nuevamente usando la figura de las langostas, cuando ellos vieron las langostas saltando por los montes, así verían ese ejército que se aproximaba, pero ahora con carros y con caballos que arrasan con todo su paso. Dice como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. ¿Se acuerdan cuando, no sé, hemos quemado a veces los espinos, hemos quemado todo esto, o las hojas secas tienen un sonido particular? Yo creo que el sonido más que se parece a lo que aquí está hablando Joel es cuando se quema el boldo. La hojita de boldo seca, ¿cierto?, tiene un sonido característico. Ese sonido es muy parecido a estas hojarascas. Y ese sonido quizás para nosotros no representa nada, pero como le digo nuevamente, cuando estos juicios se acercaban y ellos encendían todo por fuego, todo se quemaba y eso producía una desesperación y un dolor muy grande para estas personas que vivían este juicio. Luego dice, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Es decir, eran invencibles los que se acercaban. Ni por mucho que nos preparemos, ni por mucho con las armas nucleares que pudiéramos tener, no podemos hacer nada ante el juicio de Dios. ¿Qué podría entender? Que aún en medio de una devastación por las langostas, un hombre llamado Joel, comisionado por Dios, le predicara estas cosas. ¿Qué podría usted pensar en ese momento? Porque creo que en esos momentos tan difíciles lo que necesitarían las personas o lo que querrían las personas es que se les mueva o se les suba el ánimo.
Pero Joel estaba predicando estas cosas ¿para qué? Para generar en ellos arrepentimiento. Para que ellos se afligieran delante de su Dios. Para que ellos se arrepintieran en polvo y en ceniza. Para que ellos se mostraran penitentes delante del Señor. Por último, el verso 6 dice así: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿Hay alguna duda de lo que quiere transmitir Joel aquí? No hay ninguna duda de que cuando se acerque el juicio de Dios, cuando se aproxima la temible ira de Dios, que es inminente, los pueblos que van a hacer, van a temer, van a sentir ese miedo. Usted puede ver a Vladimir Putin quizás hoy en día tan duro ante las cosas que pueden venir. Pero cuando el juicio de Dios se aproxime, si ese hombre estuviera vivo, creo que su rostro quedaría tan pálido que no podría esconder la desesperación que siente al ver que el juicio de Dios está sobre ellos. Veamos cómo Jeremías 30, verso 4, utiliza algo parecido para describir un juicio tan apabullante, un juicio que no tiene comparación, un juicio que no hay nada que hacer cuando el Señor viene con su ira. Jeremías 30, versículo 4. Porque Joel nos describe el terror que se siente ante el juicio de Dios. Jeremías 30, versículo 4. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Por qué habla de esa mujer que está teniendo su bebé y tiene cierto, como que se enrosca así? Y está hablando que aquí no es una mujer la que está viviendo eso, sino un hombre. Las mujeres entienden ese dolor que se siente en el parto y les quiere transmitir a los hombres que ese dolor es tan tremendo que no solamente hará que las mujeres se sientan así, sino que los hombres se sientan con ese dolor, con esa angustia, con esa desesperación, cuando el juicio de Dios, grande y temible, se acerque. Que el Señor nos ayude, amados, a no cesar de anunciar este Evangelio, a no cesar de anunciar que cuando Dios venga en su segunda venida a consumar su reino sobre esta tierra, porque creemos que Él está reinando, y que nosotros como embajadores estamos anunciando que la consumación de su reino se acerca, y que si las personas no están dentro de su reino, aquellos que quieran permanecer fuera del reino, aquellos que quieran permanecer neutrales, tendrán que ser despedazados por la ira de Dios. Tendrán que sufrir lo espantoso y temible que es este juicio. No nos cansemos de anunciar que la segunda venida de Cristo se acerca. Vamos a orar. Dios Padre, la trompeta debe provenir desde el monte del Señor. Señor, permítanos tener aquella voz como de trompeta. Esa voz que alerte a todo lo que está a su paso de que cercano está el día del Señor. De que será un tiempo de angustia, será un día temible, será un día en el cual todo será asolado. Como dice Pedro, los elementos ardiendo se fundirán. El terror de las gentes hará que sus rostros pálidos
muestren el dolor y la aflicción, la angustia de recibir todo el juicio y el castigo de Dios. Ayúdanos, oh Dios, a mostrarnos delante de ti arrepentidos, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Permítenos, Señor, no esconder el pecado, sino exponerlo. Porque como dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, mis huesos se envejecieron y mi gemir fue todo el día. Señor, que podamos confesar nuestros pecados delante de ti, oh Dios. Que podamos apartarnos del pecado, aborrecer el pecado. Ese es nuestro deseo, Señor. Levántanos. Levanta, Señor, a las iglesias de esta comuna. Levanta, Señor, a la iglesia de esta región y de este país y del mundo entero, para que sigan anunciando fielmente que el Señor vendrá prontamente a consumar su reino. Y el que no quiera recoger con él estará resparando solamente. Y el que no quiera ser participante de este reino, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, tendrán que sufrir el castigo. Honrar al Hijo, dice el Salmo 2, para que no se enoje y no sean quebrantados en ese día de juicio. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer nuestros pecados y a anunciar estas verdades. Te ruego, Dios mío, que tu bendición pueda ser sobre nuestras vidas, que nos guardes, Señor, en esta semana que vamos a tener nuevamente, Señor, de trabajo. Guarde, Señor, nuestros corazones para no pecar contra ti, Dios. Te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga.